personas de todas las edades, adolescentes, fueron a votar, porque la ley electoral y la Constitución Política de la República de Nicaragua señala que a partir de los 16 años se puede obtener una cédula y se puede ejercer el derecho al voto. Entonces, muchos adolescentes fueron a votar por primera vez entre los 16 y los 18 años. Es decir, los adolescentes reafirmando su futuro que ya comenzó, futuro que ya está en el presente. Me gusta esa palabra. La educación gratuita y de calidad, el deporte, la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, los Wi-Fi. Es decir, todo eso atrae a la juventud, todo eso atrae a la adolescencia. Y los adolescentes están disfrutando en el pleno ejercicio de sus derechos colectivos ese futuro que ya está en el presente. La juventud salió a votar. Son jóvenes las personas entre 18 y 30 años y fue masiva la participación de los jóvenes que también están viviendo y ejerciendo sus derechos humanos. A nivel de la educación tecnológica, el INATEC tiene presencia en más de 60 municipios del país. Tiene más de 60 carreras tecnológicas que ofrece el INATEC a la juventud. Hay una conexión entre el INATEC, las micro, pequeñas y medianas empresas para colocar en espacios laborales a los jóvenes o bien para incentivarlos o habilitarlos económicamente para que inicien emprendimientos. La garantía del 6% constitucional, es decir, hoy las universidades reciben el porcentaje que la Constitución señala para la educación superior y eso ha significado masificar la universidad en las zonas urbanas y la universidad en el campo, la universidad comunitarias en la costa Caribe, la Huracán, la Vicu, tanto en la costa Caribe Norte como en la costa Caribe Sur. Entonces todos esos derechos vivos que ejerce la juventud ha movilizado, ha estimulado, ha inspirado a los jóvenes para ejercer su derecho al voto. Este ejercicio democrático no solamente es un número, no solamente es el marcaje de una boleta, sino que es el ejercicio consciente que en Nicaragua se disfrutan, se restituyen, se materializan los derechos y los jóvenes salieron a votar entre los 18 y los 30. Luego tenemos a la población adulta, también salió a votar, los que están en el rango entre los 30 y los 60 años de edad. La población adulta que vivió los gobiernos neoliberales, la población adulta que vivió el oscurantismo, que vivió los apagones, ese 50% de la población que no tenía acceso a la luz eléctrica, esa población que vivía 8, 10, 12 horas de apagones, esa población que fue lanzada al desempleo durante los gobiernos neoliberales, porque estos gobiernos redujeron el Estado, achicaron el Estado y crearon políticas de desempleo masivo, políticas de ajuste estructural que significaban más mercado, menos Estado. Y al reducir el Estado y al reducir los programas sociales, eso tuvo un impacto en grandes conglomerados de la población que en ese tiempo eran adolescentes y jóvenes y que ahora son adultos. Entonces esa población adulta fue a votar conscientemente en que ese pasado de negación de derechos, ese pasado de desempleo, de pobreza, de tratar a la salud como una mercancía, de que te negaban la medicina, te negaban las atenciones médicas en los hospitales, en los centros de salud, esa población adulta salió a votar. Y luego tenemos a la población adulta mayor, los que están de 60 años a más. Que fue bastante también. Fue bastante. Sí, salieron a votar en sillas de ruedas, con muletas, con bastones, con andaribeles. Nuestros abuelos salieron a votar, nuestras abuelas salieron a votar, nuestros adultos mayores. Esa es la población que vivió el somocismo. Sí, es la población que vivió la represión, que vivió la negación de los derechos, altos niveles de analfabetismo durante el somocismo, concentración de la tierra, el campesinado no tenía tierra, pobreza extrema, altas tasas de mortalidad infantil, hambre generalizada. Entonces la población adulta mayor, los de 60 años a más, que vivieron el somocismo, 45 años de dictadura somocista, fueron a votar conscientes en que el somocismo no regrese. Entonces, este ejercicio masivo de votación es la conciencia colectiva del pueblo de decir pasado nunca más, neoliberalismo nunca más, somocismo nunca más. Democracia sí, democracia participativa, que es lo que ha impulsado
este nuevo modelo de justicia social, este nuevo modelo que coloca en el centro a la persona, a la familia y la comunidad, este nuevo modelo que empezó a partir del año 2007, que asume el gobierno de reconciliación y unidad nacional y que ha sido liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario. Entonces, la sociedad consciente de esos derechos vivos, de esos derechos restituidos, ejerció su derecho al voto masivamente. Y lo hizo con gusto. Con gusto, con alegría. Lo hizo con alegría. Con mucha alegría. Muchos rostros sonriendo, o sea, no solo salió a votar, salió con todo el placer del mundo a decidir, sabe perfectamente el nicaragüense que con su voto decide, que con su voto que nadie le dice cómo votar, por quién votar, cómo hacer para votar, sin ningún tipo de injerencia. Hoy el nicaragüense demostró que es soberano y que nadie puede ni debe inmiscuirse en su propia decisión. A mí me gustó mucho eso, Carlos Emilio, porque hoy vimos en el campo, en zonas muy remotas, trasladándose en lancha, trasladándose a caballo, trasladándose en camiones. La gente salió a votar con mucho gusto. Hemos mencionado que personas de todas las edades salieron a votar, pero también salieron a votar personas de todas las zonas geográficas del país, del campo, de la ciudad. Vos mencionabas en el campo, en las montañas, en las comarcas, en las cañadas, en los llanos, en los valles, en todas las zonas rurales del país, en toda esa diversidad geográfica que tenemos en Nicaragua. El pueblo salió a votar. El pueblo salió a votar en el Caribe, en cayucos, en pangas, en lanchas, caminando grandes distancias. El pueblo del Caribe, los pueblos originarios y afrodescendientes salieron a votar en sus distintos territorios. Las comunidades urbanas también, la población urbana salió a votar en los barrios, en las ciudades, en las cabeceras departamentales, en los municipios que están alrededor de las cabeceras departamentales. Es decir, no hubo una zona geográfica, no podemos decir aquí encontramos un nicho de abstencionismo, no podemos decir eso. Los 130.000 kilómetros cuadrados del país territorial, donde vive la población, ahí se ejerció el derecho al voto. Ahora, eso es lo que nosotros vimos. Obviamente el resultado, el porcentaje, eso lo darán las autoridades pertinentes, pero lo que uno vio con las imágenes de todos los periodistas a nivel nacional, con el reporte que uno tiene por todo lo que existe, es lo que uno percibe, lo que uno vio. Nadie me lo contó, yo lo vi, lo he visto durante todo el día. Y así como reconocemos, Carlos Emilio, al ciudadano, al nicaragüense, que es el propio y decide por él mismo, también hay que dar un reconocimiento enorme a ese nivel organizativo que tiene este país, el Consejo Supremo Electoral, a todos esos hombres y mujeres que vemos ahí en pantalla, que están llegando en este momento a los centros de cómputo con todo el material electoral utilizado y que están laborando desde ayer, desde el sábado y desde mucho antes incluso. El reconocimiento a esos más de 300.000 nicaragüenses que son involucrados directos en primera fila del proceso electoral, que se dice fácil, pero es una cifra importante. Este proceso masivo de votación que refleja una democracia, decíamos, participativa y representativa, una democracia electiva, una democracia directa, una democracia conciencial, está certificado este proceso masivo por lo que los sentidos nos dicen, como vos decías, lo que pudimos palpar, el que tiene ojos para ver que vea, el que tiene oídos para oír que oiga. Esto lo vimos en todo el territorio nacional. Pero además lo que nos dijeron todos los medios de comunicación, televisivos, radiales y las redes sociales. Las redes sociales, porque el pueblo elector hoy se convirtió en pueblo comunicador. Todo el mundo desde sus redes sociales colocando videos, fotografías, señalando el dedo, ¿no? La marca que efectivamente se votó, mostrando su cédula, haciendo transmisiones desde las afueras de las juntas receptoras de votos. Reales, no son bots, no son trolls, son personas reales ejerciendo su derecho al voto. Entonces, tenemos testimonios, millones de testimonios que esta votación fue masiva y además también lo que nos han dicho los acompañantes electorales externos, ¿no? Tenemos más de 200 acompañantes electorales entre congresistas,
expertos académicos, comunicadores sociales de diferentes países, de Europa, de América Latina, del Caribe, acompañantes electorales que tienen experiencia en acompañar procesos electorales en diferentes latitudes en el mundo, en Europa, en África, en Asia, aquí en América Latina. Nos acompañaron, Carlos Emilio, pero no decidieron por nosotros. Así es. Es decir, eso es parte de lo bonito de este proceso y de lo transparente de este proceso. El que te acompañe a alguien, es decir, yo te invito a mi casa, vos me acompañas, pero vos no decidís lo que yo hago en mi casa. Esta decisión es nuestra. Aquí nadie, es decir, vemos en pantalla, ahí hay solo nicaragüenses. Hoy decidimos los nicaragüenses y los que nos acompañaron nos vieron ejercer nuestro derecho, nos vieron participar en este proceso, luego hicieron una valoración que, por cierto, la mayoría, o bueno, los que hemos escuchado, han dicho que están impactados, impresionados por el nivel organizativo, por la participación ciudadana y por la participación de la mujer y la juventud. Yo quiero resaltar eso porque son acompañantes que nos acompañan, que nos vieron, que nos dieron la mano, pero hasta ahí, como debe ser. Así es, precisamente por eso nosotros afirmamos estas elecciones son soberanas. Estas elecciones son autodeterminadas, estas elecciones es del pueblo, el pueblo organizó estas elecciones, el pueblo votó, el pueblo dirigió estas elecciones, el pueblo certifica estas elecciones. Y cuando decimos eso, está fundamentado en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Dice la Constitución en el artículo 2 que la soberanía reside en el pueblo y que el pueblo ejerce su soberanía a través de sus autoridades electas. Entonces, hoy el pueblo ha ejercido sus derechos de soberanía al elegir a sus autoridades. Tenemos ese poder, el poder colectivo, el poder de la democracia, y etimológicamente ahí viene la palabra democracia, demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo. Entonces en estas elecciones el pueblo ejerció su poder, el pueblo salió victorioso, el pueblo salió triunfante, el pueblo organizó y dirigió el proceso electoral a través del Consejo Supremo Electoral, porque el Consejo Supremo Electoral es un poder del Estado en manos del pueblo, al servicio del pueblo. Y el Consejo Supremo Electoral, por mandato de la Constitución, por mandato de la ley electoral, tiene las facultades para dirigir, organizar, administrar el proceso electoral, y lo ha hecho con alta eficiencia, efectividad, calidad, pertinencia, agilidad. Tenemos que reconocer a nuestro Consejo Supremo Electoral y sentirnos orgullosos de nuestro Consejo Supremo Electoral, que no solamente es el día de hoy, sino antes y durante el proceso electoral ha demostrado ser eficiente, cumplió con el calendario electoral. El Consejo Supremo Electoral hizo un proceso de planificación milimétrica del proceso electoral con fechas, con lugares, con la participación de los partidos políticos, y se cumplió. O sea, no hubo una sola actividad del calendario electoral que no se cumpliera. La invitación a los partidos políticos a que se inscribieran, la convocatoria a la inscripción de los candidatos, la apertura de los espacios para la impugnación de candidaturas, el llamado que se hizo al pueblo a verificarse, la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en todo ese proceso previo electoral, porque la verificación ciudadana, que fue masiva también, sí, y fue un anticipo de lo que iba a ser este proceso electoral. O sea, esa verificación multitudinaria del pueblo ya nos decía que el pueblo estaba deseoso de ejercer su derecho humano político a elegir. Entonces, el Consejo Supremo Electoral condujo ese proceso de verificación presencial y virtual, como nunca antes. ¿Viste los kioscos tecnológicos? Impresionante hoy. Yo hoy vi... Impresionante. O sea, yo vi kioscos, es decir, ahorita que mencionaste el tema de la verificación, yo ciudadano me verifiqué cuando había que verificarse, ahí supe dónde, o ahí ratifiqué dónde voy a votar, y llegué al centro de votación y veo un kiosco, varios muchachos y muchachas con computadora. Es decir, si yo tenía alguna duda, a pesar de que me verifiqué dónde iba a votar o en qué junta me tocaba, iba al kiosco. Y en el kiosco me decían, váyase al 04. Iba directo. Y después el proceso rápido. ¿No te pareció rápido? Rapidísimo. 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 ¿Cuánto te tomó, Carlos Emilio, votar?
En total como 5 minutos. En total. Y dentro de la Junta Receptora de Voto como 2 minutos. Rapidísimo. Con una celeridad impresionante, impresionante. Realmente toda la estructura electoral, todo el proceso electoral, porque el día de hoy es un eslabón en esa cadena del proceso electivo de este país. Yo estoy mencionando algunos elementos previos, ¿no? El proceso de verificación. Sí, porque coincido con vos, el proceso electoral no es hoy solamente. Hoy, o sea, hoy fue el culmen, ¿no? El culmen del proceso. Tenés, por ejemplo, todo lo que fue el llamado que se hizo a los partidos políticos para que constataran la maleta electoral, para que los partidos políticos, los diferentes partidos políticos que participaron en esta elección plural, en esta elección multipartidista, pudieran verificar la boleta, pudieran verificar las actas de inicio, de apertura, las actas de cierre, de escrutinio, etc. Todo ese material previo los partidos políticos pudieron verificarlo. Es decir, yo insisto, el pueblo condujo este proceso electoral y el día de hoy la participación de los fiscales, ¿ya? De los partidos políticos, es decir, los que realizaron la fiscalización de este proceso electoral fueron los partidos políticos. ¿Qué mejor observación que esa? Son los actores políticos. ¿Qué mejor fiscalización son los que tienen el mejor interés, el máximo interés, porque si yo soy están aspirando al poder político. Del partido político, claro, X, y veo que no se está respetando lo que dijo la gente al marcar su boleta, yo soy el primero que voy a brincar. Y estamos hablando que los partidos políticos que participaron en este proceso electoral son partidos políticos de historia. Son partidos políticos que tienen un nivel de institucionalidad política y el comandante Daniel mencionó algo de eso el día de hoy, cuando él hablaba del PLC, que es uno de los partidos políticos que estuvo en esta contienda electoral y es un partido político que en 1990 fue parte del gobierno, ¿ya? Fue parte de la alianza de la UNO y precisamente su principal líder político ocupó la alcaldía de Managua. Y luego fue presidente. Y luego, en el siguiente periodo, fue presidente. Y luego, en el siguiente periodo, su vicepresidente asumió la presidencia. O sea, estamos hablando de un partido político que ha estado en 3 ocasiones en el gobierno. Luego tenés el PLI, un partido político que existe desde la década del 40 en Nicaragua. Lo que pasa es que la dictadura de los Somoza no lo dejó participar, ¿ya? Somoza dejaba participar únicamente a su partido liberal, pero otras expresiones del liberalismo no participaban. En este proceso electoral participaron todas las expresiones del liberalismo, el PLC, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido Liberal Independiente. Entonces, esa es otra característica de este proceso electoral, la pluralidad. Un proceso electoral en donde las fuerzas políticas que tienen un nivel de institucionalidad de historia, que cumplen con la ley electoral, que se sujetan a lo que establece el ordenamiento jurídico nicaragüense, han participado y tuvieron sus fiscales en todas las juntas receptoras de voto, y ese es el pueblo, porque el conglomerado de los partidos políticos, de su estructura, eso es el pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua son los miles y miles de ciudadanos nicaragüenses que conformaron los centros de votación, las juntas receptoras de voto, los presidentes de las juntas receptoras de voto, el primer miembro, el segundo miembro. Todos esos miles de nicaragüenses forman parte de este proceso electoral. Es decir, todos los nicaragüenses participamos directa o indirectamente en este proceso electoral. Los policías electorales y los procuradores electorales jugaron su papel. ¿Qué papeles de la Procuraduría? Honestamente me dejó... Nuestro reconocimiento a la Procuraduría de Derechos Humanos, que logró colocar procuradores electorales en todos los centros de votación del país. No solamente estaban ahí observando, estaban ayudando al proceso. Yo vi a muchos procuradores o representantes de la Procuraduría ayudándole al ciudadano para ir a votar, llevando al ancianito, al adulto mayor, al ciudadano con alguna discapacidad, ayudándole. Eso y es parte de su función como Procuraduría de Derechos Humanos. Vos decías al inicio, Roberto, que estabas muy orgulloso. Creo que todos los nicaragüenses nos sentimos orgullosos de este proceso electoral en donde nuestras instituciones contribuyeron, en donde nuestro pueblo contribuyó. Los procuradores electorales y los policías electorales no eran los edecanes, ¿verdad? Aquellos clásicos vestidos de etiqueta ahí, viendo a la gente por encima del hombro. No, eran
hombres y mujeres, jóvenes y mujeres, en su gran mayoría, con una actitud de servicio, con una actitud de compromiso al pueblo, con valores de solidaridad, de fraternidad, de hermandad. Este ejercicio democrático se desarrolló en un contexto de cultura de paz. ¿Cómo hemos cambiado nuestra cultura política en este país? Yo no sé si te acordás, Carlos Emilio, son las 9:40 de la noche. ¿Por qué digo la hora? Porque yo recuerdo en procesos electorales anteriores, a esta hora, miles de boletas tiradas en las calles. Hubo procesos electorales que así se vivieron. Urnas, maletas completas tiradas en la calle, quemándolas. Y eso no lo hemos visto hoy, ni lo vamos a ver, gracias a Dios. Este es un proceso electoral limpio, transparente, diáfano, con seguridad. O sea, este proceso electoral tiene una constelación de mecanismos de seguridad para los partidos políticos, para la ciudadanía, para el pueblo, la tinta indeleble. Aquí hemos tenido procesos electorales en donde la gente va a votar, se lava las manos. Estoy hablando del pasado, ¿Cierto? Estoy hablando de los tiempos neoliberales, ¿verdad? Sí, estoy hablando de cierto. esos tiempos. Hoy tenemos una garantía. Esto se quitaba con una facilidad impresionante. Sí. Hoy el pueblo está cedulado, 97% de cedulación. Procesos electorales anteriores en donde los porcentajes de cedulación eran bajísimos, donde la gente votaba con documentos irrisorios totalmente, espurios. Hoy la Constitución, la ley electoral dejó claramente los documentos con los cuales se podía votar, la cédula vigente, y aprobamos una ley en la Asamblea Nacional que con la cédula vencida se podía ejercer el derecho al voto, se habilitó a la cédula vencida para ejercer el derecho al voto, o el documento supletorio de este año. Es decir, las personas que no pudieron obtener su cédula de identidad, pero que habían hecho la gestión y que ya no dio el tiempo de entregársela, entonces con el documento supletorio de este año podían ejercer su derecho al voto. Todo eso, que fue un porcentaje muy pequeño. Muy realmente. pequeño. Pero muy sí, pequeño. pero sí hubo. Claro. Entonces, todos esos mecanismos que yo te estoy mencionando, que los han explicado los magistrados y magistradas del Consejo Supremo Electoral, todo eso te da garantía de que este proceso electoral es transparente. Y todo el proceso que estamos viviendo en este momento de escrutinio, de conteo, de transmisión de los datos, en donde no se está desarrollando de manera oculta, de manera escondida, sino que se está desarrollando de manera abierta, con la presencia de las distintas fuerzas políticas. Entonces, este proceso electoral consolida, fortalece, robustece la democracia de Nicaragua. Y si a todo este proceso al que te referís, que le da claridad a todos los factores que has mencionado, que le da claridad al proceso, le agregamos un factor del que ya hablaste y quisiera ahondar un poco más, el factor de las redes sociales. Quiero tocar este tema porque como comunicador, como periodista, y como periodista de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera, me impacta el cambio o lo que estamos viviendo hoy con las redes sociales. Es decir, los medios de comunicación tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, ya no somos los únicos. Aquí las redes sociales, bien lo mencionaste, todos los nicaragüenses hoy nos convertimos en comunicadores. Inmediatamente ibas a votar y subías tu foto. Ya voté. Y eso te le da un plus a esa legitimidad de la que hablábamos. Porque revise las redes sociales, revíselas. Y se va a dar cuenta que ahí están una cantidad impresionante. Millones de publicaciones. De publicaciones relacionadas Sí. al proceso electoral. Sí. Las redes sociales son una espada de doble filo. De acuerdo, totalmente. Son una espada de doble filo porque el cerebro, la base central de las redes sociales están en las sillas del imperio. Y los dueños de las redes sociales a nivel global es el poder imperial, Ya sabemos el quiénes capital transnacional. Son los dueños de las redes sociales. Y desde las redes sociales han impulsado golpes de Estado. Algunos los han logrado materializar, otros no. En el caso de Nicaragua, no pudieron. Y Gracias no podrán, a Dios y al pueblo y de no Nicaragua. podrán, porque Dios nos ha bendecido
Dios nos ha bendecido. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano velan los centinelas y Él nos ha protegido. Y ha puesto en el corazón de los nicaragüenses el sentimiento de paz. Y decían los ángeles, bienaventurados los hombres de buena voluntad, los hombres y mujeres que quieren la paz. Entonces en Nicaragua, la familia, el pueblo quiere la paz. Y entonces en el intento de golpe de Estado utilizaron las redes sociales. Y en ese momento no estábamos preparados, porque en Nicaragua habíamos vivido guerras de intervención, habíamos vivido guerras militares, guerras de ocupación. No habíamos vivido. Distintos tipos de guerra, inclusive guerra económica también ya la habíamos vivido en los años 80 con el bloqueo, pero una guerra mediática, una guerra de mentiras, una guerra virtual, no la habíamos vivido. Pero ese pueblo, esa espiritualidad del pueblo que quiere la paz, y bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, esta espiritualidad del pueblo que ama, que quiere la paz, logró vencer al golpe de Estado, pero aprendió a utilizar las redes sociales. Aprendió a utilizar las redes sociales no para destruir, como decía el comandante Daniel el día de hoy, ¿ya? Porque él nos decía, aquí tenemos dos modelos, el modelo de oscuridad, el modelo de destrucción, el modelo de caos, el modelo de terrorismo, y tenemos el modelo de paz, de desarrollo, de progreso, de prosperidad colectiva, de derechos humanos vivos, de derechos restituidos. Entonces el pueblo de Nicaragua todos estos años ha optado por el modelo de paz. Y las redes sociales, el pueblo las está utilizando para fomentar la paz y divulgar masivamente lo que ocurrió el día de hoy, que fue un ejercicio democrático, un ejercicio en paz, en seguridad, en tranquilidad. Y haber utilizado las redes sociales sin ofensas, sin denigraciones, sin ataques. Lo único que hacía el pueblo era decir, yo voté, mi familia votó, muchas fotos familiares. Cierto. Además de fotos personales, había muchas fotos familiares, con las esposas, con los hijos, con los nietos, el grupo familiar mostrando, incluso aquí está. Hasta no contestataria, porque obviamente, como bien decís, las redes sociales, sabemos quiénes son los propietarios de las redes sociales, al menos para Latinoamérica, lo que nos corresponde. Hay también intentos de denigrar este proceso electoral. Y no veo al pueblo de Nicaragua respondiendo a esa campaña. Al contrario, y la mejor respuesta a esa campaña es lo que vemos hoy. Ese reflejo de la participación, de la paz, de la tranquilidad. El pueblo dio una lección de democracia y de paz al mundo el día de hoy. El pueblo de Nicaragua, pueblo digno, pueblo soberano, pueblo libre, pueblo que vive los derechos humanos de la mano de Dios, de la mano del gobierno. Aquí tenemos una gran alianza, una alianza espiritual y una alianza entre gobierno y gobernado. Esta construcción de esta ciudadanía activa, esta ciudadanía protagónica. El pueblo fue el protagónico en este proceso electoral. Y yo te he mencionado al Consejo Supremo Electoral, te he mencionado a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero podemos mencionar a la Policía Nacional, podemos mencionar al Ejército de Nicaragua. El Consejo Nacional de Universidades. Que jugaron un papel importante. Sí. El Consejo Nacional de Universidades, el Ejército y la Policía, en cumplimiento a lo que establecen nuestras leyes, garantizaron la seguridad de este proceso electoral. Y el pueblo y el Ejército y la Policía son el pueblo armado, ¿ya? Y lo ha dicho el comandante Daniel en varias ocasiones, es el pueblo armado. Es decir, el pueblo dándole seguridad al pueblo. El Ejército y la Policía resguardaron el traslado del material electoral y dispusieron de recursos, de medios, en el caso del Ejército, helicópteros, lanchas, vehículos, es decir, transporte aéreo, terrestre, marítimo, acuático para transportar el material electoral a todo el territorio nacional y resguardar ese material electoral, y la Policía Nacional resguardando la seguridad. Seguridad que no llega hasta el día de hoy, seguridad que hemos vivido estos 15 años de seguridad humana, 15 años de seguridad ciudadana, gracias a Dios, gracias a nuestro gobierno, gracias al Ejército y la Policía. Entonces, el día de hoy fue una expresión más de esa seguridad que vivimos. En otros países, en los procesos electorales, hay incendios, hay quemas, hay confrontaciones, hay conatos de utilización de armas. Aquí no. Aquí
el proceso se llevó en total seguridad, armonía, mucha armonía social, mucha espiritualidad, mucho sentido comunitario en este proceso electoral. La gente iba en caponeras, la gente iba en las camionetas del barrio, a ver, yo lo llevo. ¿Ya? Y el que tenía la camioneta llevaba, los que tenían microbuses llevaban a votar. Entonces fue un proceso de votación individual, familiar y comunitario. Creo que este proceso electoral contribuyó a ese sentimiento de unidad nacional que hemos venido promoviendo, que nuestro gobierno ha venido promoviendo y que el comandante Daniel, la compañera Rosario, han sido los símbolos, los íconos de ese modelo de reconciliación y de unidad nacional. Gracias, Carlos Emilio. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Y gracias al pueblo y felicidades al pueblo de Nicaragua que venció, que triunfó y que dio una lección de democracia al mundo el día de hoy. Gracias a Carlos Emilio López, diputado de la Asamblea Nacional, por esta conversación.